Estamos en la palabra del Señor en estos días hablando sobre la segunda venida de nuestro Señor. Hasta aquí un resumen rápido, 3 grandes verdades que hemos dicho. Número 1, hemos dicho que los tiempos finales ya los estamos viviendo. Ya es tiempo final. Que los tiempos finales son esa época que hay entre la primera y segunda venida de Cristo. Ese es el tiempo final. Ya no hay otro tiempo después de eso viene la eternidad. Después de la venida de Cristo, segunda venida, viene la eternidad. Entonces ya es tiempos finales, por eso se habla de tiempos finales, porque se termina el tiempo y entra la eternidad. Y también dijimos que en el plan de redención aparece la iglesia como el nuevo pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios, el pueblo del nuevo pacto, un nuevo pueblo de Dios, formado, no es que se desecha a los judíos, pero que se integra a los judíos a ese nuevo pueblo. Ese nuevo pueblo está formado por judíos y gentiles por la fe en Cristo Jesús. En Cristo Jesús como en el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento es Jesús. Y todos aquellos que creen en Él se conforma a ese nuevo pueblo de Dios, esa comunidad que se llama comunidad mesiánica, comunidad del Mesías, que están en derredor del Mesías. Entonces ahora un nuevo pueblo de Dios que cumple las expectativas del pasado, cumple las promesas del pasado. Como escribió el gran erudito del Antiguo Testamento, creo que el mayor de la historia, algunos se puede considerar así, Pablo, un erudito del Antiguo Testamento, él escribe y dice, porque todas las promesas de Dios son en el Mesías, en Cristo, en Jesús. Todas las promesas de Dios son en Él, amén, y en Él son sí. Y luego dice, esas promesas es por medio de nosotros, el nuevo pueblo de Dios, por medio de nosotros para gloria de Dios. Todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo nuestro Señor y en esa nueva comunidad que Él ha levantado, que es la iglesia. Ahí se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento, ahí se cumplen todas las promesas. Cristo fue el que vino a darle interpretación fiel al Antiguo Testamento. Dijo, los antiguos dijeron esto, pero yo les digo esto. Él vino a dar la interpretación fiel al Antiguo Testamento, al cumplirlo y a interpretarlo de la manera más fiel. Así que todo lo que las promesas hechas a Eva, las promesas hechas a los patriarcas y matriarcas, las promesas hechas a los profetas, a las profetisas que hubieron en el Antiguo Testamento, todas esas promesas se cumplen en el Mesías, en Cristo Jesús nuestro Señor y en su pueblo que levanta para que Dios tenga toda gloria y alabanza, para que Él sea exaltado y bendecido para siempre. 1 Corintios 1:20 lo dijo el apóstol Pablo. Cuando dice él todas las promesas de Dios, Pablo sabía de qué estaba hablando, todas las promesas de Dios. Él conocía todo el Antiguo Testamento. Por lo tanto, él dice esto. Ahora, Jesús dice que queda pendiente algo. Él nos reveló. Cuando Él habla acerca de las promesas, Él nos revela que queda pendiente algo. Queda pendiente el cierre, la conclusión, la plenitud. Es decir, cuando Él regrese. Él dijo, sí, no va a ser de un solo. Voy a irme, voy a regresar. ¿Cuántos saben que Jesús va a regresar entonces? Él dijo, en Él se cumplen todas las promesas, pero falta todavía que Él regrese por segunda vez. Queda pendiente esa promesa. Ahora, hay señales, la semana pasada veíamos, hay señales que nos confirman que esas promesas van a ser cumplidas. Y Jesús lo dijo, hay señales. Las señales son señales de gracia, señales de oposición y señales de juicio. Las de gracia las vimos en la semana pasada. El pastor Arturo predicó de eso. Señales de gracia, que es la predicación del evangelio del reino y la salvación de todo el pueblo de Israel a través de esa predicación del evangelio del reino. Y eso se explicó la semana pasada. Ahora, las otras señales iremos viéndolas poco a poco. Vamos a ver en esta serie de mensajes varias de ellas, si no todas. Esas señales vamos a verlas cómo se van cumpliendo a través de esta época. Así que todas ellas nos llaman a creer en Jesús, que Jesús es el Señor de los cielos, de la tierra, de los tiempos, de la historia. Jesús es el Señor. Las señales entonces nos indican hacia Jesús. Hoy vamos a ir al texto de esta mañana porque vamos a ver algo sumamente importante para la iglesia. Leamos 1 de Tesalonicenses capítulo 4,
versículos 13 al 18. Este es el texto para nosotros de esta mañana. Vamos a entrar en este texto. Y si usted quiere estudiar la Biblia, hoy le va a estudiar. ¿Dicen amén a eso? ¿Venimos listos, hermanos? ¿Venimos listos a estudiar? Quiero que se metan en el texto, por favor, métanse en este texto. Este texto es para ustedes y para nosotros en esta época del siglo XXI, en la que un tiempo en el que esto de la segunda venida ha quedado muy relegado, debido a que voy a decir algo antes de leerlo, debido a que la sociedad llamada secular, la sociedad secular nos propuso una esperanza alternativa a la esperanza de la venida del Señor, porque todos estaban esperando la venida del Señor, pero vino la sociedad secular, los pensadores de la sociedad secular, y propusieron a la humanidad una nueva esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? El progreso. El progreso. Progresaremos hasta que tengamos perfección de sociedad. Y el ser humano lo vamos a hacer. Vamos a trabajar por el progreso hasta que tengamos perfección de sociedad. Vamos a formar una sociedad perfecta, donde no va a haber diferencias entre unos y otros, donde todos seremos iguales, donde todos nos veremos de la misma manera. Vamos a ir adelante, vamos en la perfección, vamos en ese progreso. Eso fue lo que la sociedad secular nos dijo. No hay que creer eso de la utopía de que va a venir Dios y va a arreglar todo. Nosotros tenemos que arreglar el mundo. Nosotros tenemos que arreglar las cosas. No estén creyendo esas cuestiones. Hay que ilustrarnos, hay que ser inteligentes, hay que ser académicos y vamos a arreglar el mundo. Así que adelante, vamos a arreglar el mundo. Eso nos han dicho y de esa manera la sociedad pasó de una esperanza a un cristiano. Estoy hablando de la iglesia. La iglesia pasó de creer que Jesús vendría a creer que ellos perfeccionarían el mundo. Y eso hemos tenido hasta ahora. Y hermanos y hermanas, tenemos que volver a lo que dice la Escritura. Ciertamente Dios nos llama a crecer y a ir de gloria en gloria en un mejoramiento de vida éticamente, un mejoramiento de vida en todos los aspectos, pero Dios nos llama a esperar para el perfeccionamiento la venida de Cristo nuestro Señor. Sin Él no hay sociedades perfectas, sin Él no hay naciones justas, sin Él no puede ser establecido en la tierra una sociedad equilibrada de amor sin Cristo presente. Él tiene que estar presente, porque Él es el Rey de gloria, el Rey de la paz y el Rey del amor. Así que vamos a leer el texto. Hoy sí entramos al texto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esta es la palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Dicen amén? El Espíritu Santo nos auxilie para interpretar esta palabra adecuadamente. Quiero hablar de la segunda venida, pero ahora quiero hablar de un evento que realza esa segunda venida, que la hace grandiosa, gloriosa. Vamos a meditar en esto. La segunda venida, el tema es la segunda venida y el arrebatamiento. El arrebatamiento. Y quiero decir que el siglo pasado hubo un gran interés en la segunda venida de Cristo. De hecho, hasta el año 2000 todavía hubo algunos cristianos que decían que en el año 2000 venía el Señor. Otros dijeron que antes, y hubo un gran interés, pero poco a poco eso se apagó debido a los fracasos de fechar la venida de Cristo.
Como bien decía el ministerio de alabanza, no hay, como dice la Escritura, no hay fecha para cuando Cristo venga. No hay fecha. Puede ser que Él venga a cualquier momento. Puede ser esta semana, puede ser este mes, puede ser el otro mes, el otro año, dentro de 10 años, dentro de 50 años, dentro de 100 años. No sabemos, no tenemos manera de fecharlo. Hay señales que dicen que va a venir, la estamos viviendo. Guerra, rumor de guerra, se expande el evangelio, se sigue predicando el evangelio, se convierte en judío. Todo eso son señales. El Señor va a venir, el Señor va a venir. Pero todavía no sabemos cuándo va a venir. Entonces, hay un tema que se convirtió en un tema dominante para el siglo pasado. Fue el arrebatamiento, o también llamado rapto. De eso vamos a hablar ahora esta mañana. Pero vamos por partes. Versículo, vamos a hablar de la venida del Señor. 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esta es la palabra. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. La venida del Señor. La venida del Señor es la esperanza de los discípulos de Jesús. La venida del Señor es la esperanza de los discípulos de Jesús. Vamos a dejar claro esto. Nuestra esperanza es que el Señor va a regresar y que Él va a arreglar todo lo que está desarreglado en la vida del ser humano. Nuestra esperanza está centrada en esto. Y toda la epístola de los tesalonicenses, todo el Nuevo Testamento está lleno de esto por todos lados. Al estarlo revisando, usted lee nuevamente el Nuevo Testamento y observa detenidamente, se va a dar cuenta que por todos lados aparece que el Señor va a venir, que va a venir, aparece siempre esto. Veámoslo rápidamente, algunos versículos de la primera epístola a los tesalonicenses. Estoy leyendo el 4:15, la venida del Señor. 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ahí habla de la venida del Señor con todos sus santos. Ya vamos a ver qué significa eso, con todos sus santos. 2:19, porque ¿cuál es nuestra esperanza? O gozo, o corona de que me gloríe, preguntaba Pablo. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Ahí está esperando la venida del Señor para poder gozarse con todos los hermanos que habían creído. 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo. Los tesalonicenses se habían convertido y estaban sirviendo a Dios. Para eso se convirtieron, para servir a Dios y para esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Habla de la ira venidera, va a haber un tema específico del juicio de Dios que vamos a abordar. Dice, esperar de los cielos, la esperanza. Y por último, el capítulo 5, versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, la segunda venida del Señor es la esperanza que impregnaba el pensamiento y la forma de vida de los creyentes en la antigüedad. En el primer siglo ellos estaban expectantes de la venida del Señor. Salía por los poros aquello, va a venir el Señor. Aún tenían un saludo que era un saludo de que el Señor viene. Maranata, Maranata, y se saludaban y se abrazaban o se daban un beso en la mejilla. Maranata, quiere decir el Señor viene, el Señor viene. Era la manera como ellos lo veían. Por todos lados aparece esto. La segunda venida de nuestro Señor a la tierra es un tema escatológico en la que la mayoría de todos los evangélicos estamos de acuerdo. Todos los cristianos estamos de acuerdo. El Señor va a venir por segunda vez, va a venir a la tierra, así como hemos cantado. Va a venir a la tierra. ¿A dónde va a venir, hermano? Así que la primera vez vino a la tierra, la segunda vez va a venir a la tierra otra vez. Va a regresar a la tierra, así que vendrá a la tierra. Ha habido críticas sobre esto de hablar de la segunda venida, porque nos dicen que si reflexionamos sobre este tema de la segunda venida, nos vamos a perder en un cristianismo impráctico, de estar tratando de ver solo el futuro sin nada práctico para ahora. Pero todo lo que vemos en el Nuevo Testamento es lo contrario, porque ellos esperaban, tenían una vida consecuente con el hoy. El futuro para ellos estaba tan cierto que para ellos el presente tenía el significado con respecto al futuro, pero el presente era cambiado por el estilo de vida que ellos vivían. O sea, no es cierto que por tener una esperanza como esta, nuestra práctica cristiana va a ser débil. Al contrario,
Espero que sea fortalecida por el Señor, que nuestra práctica diaria sea más consecuente con nuestra fe. Así que el Señor va transformando a la iglesia. Dice que la Escritura también, que esa venida del Señor, y estamos de acuerdo, va a ser personal, que así como se fue, así va a regresar. Que el Cristo resucitado que se fue, ese Cristo resucitado va a regresar. Así dijeron en Hechos 1:11 a los discípulos que estaban viendo la ida del Señor, les dijeron los ángeles: ese mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así como lo habéis visto ir, así volverá otra vez. Es decir, el mismo Jesús personalmente va a venir. Digo esto por lo siguiente, porque algunas veces no es que de repente va a venir el Señor ahí como de escondidas y ni cuenta nos vamos a dar que es el Señor. Puede ser un viejito que esté por ahí y que hay que ayudarle, y entonces no sabía yo que era el Señor. No, el Señor cuando venga va a ser, como hemos cantado también, va a ser visible para todo mundo que Él viene. Él va a venir, va a ser Él personalmente. En segundo lugar, va a ser gloriosa esa venida. Descenderá del cielo, versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, trata de decir cómo va a ser de impresionante aquello. Descenderá del cielo. Viene del cielo. ¿Dónde está Jesús ahorita? En el cielo. ¿De dónde va a venir Él? Del cielo. ¿Para dónde viene? Para la tierra. ¿Me estoy explicando lo que digo, hermanos? ¿Me están siguiendo? Descenderá del cielo porque está en el cielo ahorita. Ese mismo Jesús va a ser enviado por el Padre en el tiempo perfecto a la tierra. Él va a descender. Y los muertos en Cristo resucitarán. Va a ser una cosa impresionante. Dentro de un momento veremos más. Será impresionante porque será con sonido de trompeta, como en el Sinaí. Dice que temblaba la gente cuando estaba en el Sinaí. Los israelitas temblaban de miedo ante aquel sonido de trompeta terrible que se oía. Bueno, cuando el Señor venga va a ser algo impresionante. Nadie se va a quedar como, ¿y qué pasará aquí? No, va a ser una cosa impresionante. Toda la tierra se dará cuenta de esto. Va a ser poderosa. Vencerá la muerte. Dice ahí que va a vencer la muerte. Dice que van a resucitar los muertos en Cristo. En este texto que estamos leyendo solamente se menciona la resurrección de los creyentes. Pero hay otros textos que dicen que también van a resucitar los no creyentes. ¿Y qué va a suceder? Hay otros textos que nos completan esta imagen. ¿Qué va a suceder cuando Él venga? Así que ahora vamos a ver una parte. Por eso vamos a ir poco a poco, porque no se puede de una sola vez ver todo. Y creo que todavía va a quedar cosas pendientes para el futuro. Así que esa segunda venida será personal y gloriosa, porque será impresionante, muy impresionante y muy poderosa. También habrá eventos secundarios. Hay ciertos eventos secundarios que son importantes en derredor de la segunda venida. Por ejemplo, hemos mencionado la resurrección, la transformación, vamos a verla dentro de un momento, el juicio que va a haber ahí. Solo para que vean, hermanos, el capítulo 5, versículos 1 al 3, nos habla acerca algo del juicio que va a hacer, solo para mencionarlo, porque ahorita no lo vamos a abordar, vamos a dejarlo para un tema más adelante. Dice capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, en la misma epístola, después de lo que hemos leído, sigue esto: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan todos los del sistema del mundo, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces quiere decir de que sí va a haber un juicio con los no creyentes. Va a haber aquí, y lo dice la Biblia, no es el momento, pero va a haber un juicio. No lo voy a abordar ahora. Son los temas secundarios. Viene el Señor en lo principal: resurrección, transformación de la gente, juicio, y todo aquello son los eventos que están en derredor de la venida de Él, de la venida de nuestro Señor. Pero lo principal es la venida de Él. Sobre estos aspectos de juicio, de resurrección, hay diferencia de interpretación en varias formas de verlo. Algunos lo ven de una manera y otros de otra. Así que este evento del arrebatamiento se hizo tan popular hace algunos años que se llegó a llamar el rapto, porque en el latín, la versión latina de la Biblia habla de rapture,
o rapture, o en latín, entonces quedó rapto, ¿verdad? En lugar de arrebatamiento, como bien lo traduce la Reina Valera. El arrebatamiento, se habla del rapto, que va a venir el rapto. Yo he estudiado esto por años, lo he estudiado, lo he investigado con mucho detalle, de dedicación, Dios sabe, Dios es testigo, y ahora quiero enseñar esta forma de cómo lo está escrito en la Biblia. Lo creo porque es una posición bíblica, muy bíblica, con honestidad y con verdad. Así que vamos a ir al texto central de este tema secundario, que es el arrebatamiento. Vamos al texto. Versículo 17. Ya leímos 15 y 16. 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Quiero decir que este es el único texto que habla específicamente de arrebatamiento, el único texto en cuanto a esto de la venida del Señor, el único. No hay otro texto que lo diga. Hay otros textos que alguien puede decir, aquí puede ser el rapto, pero no, o puede ser el arrebatamiento, pero no es que lo diga. Este texto es el único que lo dice. Por eso es importante que pongamos atención sobre lo que dice. Muy bien, vamos a ir parte por parte de este versículo 17. Los que vivimos, dice, los que hayamos quedado. ¿Se quedaron en qué? Los que hayamos quedado. ¿Cómo que se quedaron? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice los que hayamos quedado? Bueno, el interés de Pablo al escribir este texto a la iglesia de Tesalónica es darle ánimo, esperanza con respecto a los que murieron. De eso se trata el texto, que está dando esperanza sobre los difuntos creyentes que habían muerto. Les está escribiendo a los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Así que aquí habla de los que vimos, los que hayamos quedado. ¿Con respecto a qué? Bueno, versículo 15. Dice el versículo 15 al final, habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo se quedaron estos? Es decir, van a estar vivos hasta la venida del Señor. ¿Me estoy explicando lo que digo? ¿Me están siguiendo? O sea, hay una generación que está vivo. Pablo estaba vivo cuando escribió esto. Y él dijo, los que hayamos quedado hasta que el Señor venga. Pero no vino, se murió. Está en la tumba, su cuerpo, su polvo, su espíritu está en la presencia del Señor. Aquí hay una enseñanza muy importante en cuanto a la muerte. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, y él se murió, fue a la presencia del Señor, su espíritu, su alma. Su cuerpo quedó en la tumba, su cuerpo quedó, se hizo polvo. Así que el polvo de Pablo está esperando resurrección, su espíritu está en la presencia del Señor. La siguiente generación, Timoteo, discípulo de Jesús, discípulo de Pablo, perdón. Ya, Timoteo, también esperaba esto, pero no vino, se murió. Quedó el polvo en la tierra, él está esperando resurrección, su espíritu está en la presencia del Señor. Y así, generación tras generación. Ahora hemos llegado nosotros que estamos aquí, ustedes que me oyen. Los que estamos en esta versión juvenil de la vida, todos los jóvenes que están aquí, dicen amén. Tenemos por delante la vida, ok, vamos a quedar hasta que Él venga. Y de repente, y dijo el hermano que iba a quedar, y se murió. Bueno, el punto es que lo que quiere decir, va a haber una generación que no va a morir, que va a quedar viva hasta que Él regrese. Amén. Es lo que está diciendo. Va a quedar viva hasta que Él regrese. Va a estar viva. No quiere decir que son antiguos. No, es la generación de gente viva que van a ver la venida del Señor en gloria. Lo van a ver descendiendo del cielo. No van a morir, pues. O sea, todo lo que pagaron, lo que compraron en cualquier lugar de terrenos para que los enterraran, ya estuvo, lo pagaron en vano, no lo van a usar. Y el servicio funerario no lo van a usar. Entonces ellos no van a morir cuando venga el Señor. Me estoy tratando de explicar en esto, porque esto es importante. ¿Quiénes son los que se quedan? Los que están vivos, esa generación de gente viva que va a ver venir al Señor, que está diciendo Pablo. Pero luego dice el versículo, seremos arrebatados juntamente con ellos. Ahora, ¿quiénes son ellos?
¿Quiénes son ellos? Juntamente con ellos. Seremos arrebatados juntamente con ellos. Versículo 14 describe quiénes son ellos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Quiénes son ellos? Los que durmieron en Cristo, los que murieron. Versículo 16, los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, ¿quiénes son ellos? Los muertos en Cristo. Ahora, tenemos los dos grupos que van a participar de ese arrebatamiento. ¿Quiénes son? Los creyentes vivos y los creyentes muertos que van a resucitar. O sea, tiene que ver con toda la iglesia que va a participar de este evento. Seremos arrebatados. Impresionante. Todos ellos serán. Ahora, hermanos, esta acción del Señor cuando Él regrese va a completar el gran plan de redención que Dios, vamos a decirlo, voy a usar una palabra, que Dios se inventó, que Dios por amor creó desde el principio. La segunda venida es la consumación de todo el proyecto divino que por siglos Él lo ha estado con paciencia tratando de comunicar a la humanidad, tratando de decirle. La gente dice, es que no tengo tiempo para pensar en eso. Es que tengo una yunta de bueyes que tengo que ir a ver si la vendo. Así dice que Jesús decía, se quejó cuando dijo, miren, el rey vino e invitó a bodas a la gente. ¿A bodas? ¿Y qué es eso de boda? Sí, ya sé que es la boda. Bueno, Él invitó a bodas y Él estaba hablando de las bodas de Él con su pueblo, con su iglesia. Invitó a bodas, pero la gente comenzó a excusarse. Unos dijeron, yo tengo una yunta de bueyes nueva que la acabo de comprar y tengo que irla a preparar porque no puedo ir a esa boda, no tengo tiempo para eso. Otros digo, y cada quien comenzó a poner sus propias excusas y no participaron de la boda, de la invitación del Señor. Lo cual quiere decir que Dios ha estado invitando a la gente a creer en Él, en este proyecto que Él tiene para la eternidad, pero mucha gente se ha excusado. Entonces, ¿qué es lo que el Señor dice aquí? Cuando venga el Señor por segunda vez, Él va a completar ese gran proyecto, el cual Él ha estado anunciando a través de señales, a través de la predicación, a través de juicios, a través de diferentes maneras. Dios lo ha estado diciendo a la humanidad, pero la humanidad no lo ha escuchado a Él. Se completará la redención con la resurrección y la transformación del cuerpo. Eso vamos a ver ahorita. Seremos arrebatados. ¿Quién los arrebatará? Seremos arrebatados. ¿Quién los arrebatará? Bueno, quiero proponerles que el que los va a arrebatar es el Espíritu Santo. Hechos capítulo 8 versículos 39 y 40 dicen, hablando de un evento que hubo cuando Felipe bautizó al eunuco, el etíope, dice así esos versículos, cuando subieron del agua, después de haberlo bautizado, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Esta es la segunda vez que dice arrebatamiento aquí. Aquí está la palabra misma que acabamos de leer en 1 Tesalonicenses. Lo arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Salieron del agua y de repente ya no estaba Felipe. Lo arrebató el Espíritu. Se lo llevó, no lo vio más. Y siguió gozoso su camino. El etíope ya bautizado, que llevó hasta Etiopía ese mensaje fabuloso del Evangelio. Y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y ahí dice que siguió en otra ciudad que estaba a una cantidad de kilómetros. El Espíritu lo arrebató y se lo llevó para otro lado. Inmediatamente se lo llevó. Entonces creo yo que la Biblia dice que fue el Espíritu de Cristo que lo levantó de los muertos a Cristo el Señor. Él lo resucitó poderosamente de la muerte y lo levantó y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. Por supuesto, ese mismo Espíritu está con nosotros ahora aquí en este lugar. El mismo Espíritu para darnos esa fuerza y esa energía maravillosa del Espíritu. Entonces, ese mismo Espíritu levantó a Cristo de los muertos, movió a Felipe de un lado para otro, hizo todas estas maravillas. Yo creo que el poder del Espíritu es el que nos va a arrebatar y nos va a llevar y nos va a levantar y nos va a transformar y nos va a resucitar. Los que estén muertos van a ser resucitados por el poder del Espíritu Santo. Él nos arrebatará, el Espíritu nos arrebatará. Ahora vamos a ver más de este arrebatamiento. ¿Para dónde nos va a arrebatar? Porque dice que a Felipe se lo llevó a Azoto, a una ciudad, para algún lugar. Ahora, ¿para dónde nos va a arrebatar?
¿Qué dice la Biblia? Juntamente con ella nos arrebatará en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿A dónde nos va a arrebatar? A las nubes, al aire. Amén. ¿Están conmigo, hermano? Estamos en el versículo 17. A las nubes, al aire. Ahí nos va a arrebatar el Señor, el Espíritu Santo, el poder de Dios. Va a ser una cosa rápida, una cosa maravillosa. Ahora, por favor, imagine, por favor, hermano, millones, pero millones. ¿Cuántos millones creyeron en el siglo primero? ¿Cuántos millones creyeron en el siglo segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, décimo tercero, décimo quinto, décimo sexto, 20, 21 millones de gente siendo resucitadas por todos lados, levantándose por todos lados y luego saliendo a las nubes en una manera? Yo traté de imaginarlo y que no es posible, no sé cómo va a ser eso. Va a ser una cosa tan maravillosa, luminaria, tan exagerada, la luz y la gloria de Dios llevando toda esa gente y todo el mundo. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué pasó? No va a ser algo escondido, para decir, no va a ser nada escondido. Va a ser algo tan evidente que va a ser visto por todos. La gloria del Señor va a ser vista por todos. Y el apóstol Pablo después dice que va a ser vista en nosotros también la gloria del Señor. Entonces, ¿para dónde nos va a arrebatar? Para las nubes, al aire. Wow. Pero ustedes preguntan, ¿y cómo será esto posible? No logré encontrar, hermano, cuál es el salto más grande que da un basquetbolista. No lo logré investigar. El salto, pues sí, lo más alto que salta un basquetbolista, que salta, ¡guau! O el salto que es de los futbolistas, que gran salto. Pero digamos que salta 2 metros, ¿verdad? Saltó 2 metros. ¡Wow! Salen los periódicos, la foto. 2 metros saltó el hombre. 2 metros, eso no es nada. 2 metros. Y aquí la idea es que vamos a ir al aire, a las nubes. Todos. No, ¿de qué está hablando aquí? Esto parece película. Esto es demasiado. ¿Cómo será posible? Bueno, vamos a verlo. En primer lugar, porque va a ser con gente resucitada, con cuerpos transformados, glorificados. Cuerpos semejantes al de Cristo resucitado. Aleluya. Semejantes al del Cristo resucitado. 1 Corintios 15, 35, después 42, 43 dice así. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Pues si se deshace el cuerpo en el polvo, ¿con qué cuerpo vendrán? Luego dice más ahí el apóstol Pablo, que no quiero porque es largo, solo salto al versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿Están conmigo, hermano? 1 Corintios 15, 42. Se siembra corrupción, cuerpo de pecado, resucita cuerpo sin pecado, incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra un cuerpo que se corrompe, no es lo mismo ver a un niño tan lindo y ver a un muerto que ya va a la tumba, no es lo mismo. Hay una deshonra en eso, decir, tan bello que es como cuando alguien está creciendo y alguien que muere. Bueno, cuando uno muere ya a veces le dicen a uno qué bonito quedó, pero la verdad que no. Hacen la lucha las personas encargadas de eso. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Es decir, será un cuerpo poderoso, lleno de gloria, lleno de honor divino. Será un cuerpo incorruptible, no más enfermedad, no más todo eso. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No se ha manifestado, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos semejantes a Él. Diga conmigo, dígales, hermano, vamos a ser semejantes a Cristo. Dígale esa verdad. Vamos a hacer. Esto es una maravillosa verdad. ¿Cómo es posible que vamos a ir a las nubes a encontrarnos con el Señor? ¿Cómo es posible? Porque los cuerpos no van a ser los mismos. Pablo dice, cuando le pregunta, ¿y cómo será que los cuerpos van a ser levantados? Y es puro polvo ya. Entonces dice,
Ay, necio, dice, ¿cómo te pones a creer que va a ser el mismo cuerpo? No es el mismo cuerpo, es otro cuerpo. El cuerpo que va a tener es un cuerpo glorificado que Dios ha preparado para esa persona. Si pudo hacer ese cuerpo, si pudo el Señor hacer ese cuerpo, ¿cómo no va a hacer otro cuerpo el Señor para esa persona? ¿Acaso Dios está limitado para hacer un cuerpo glorioso para nosotros? Y Dios dice, así lo va a hacer. Por eso es que está explicando Pablo en 1 Corintios. Primera de Juan dice que será semejante al de Cristo. Ahora, los vivos, los que estén vivos, no van a morir, por lo tanto no van a ser resucitados, pero serán transformados. Serán vivos transformados a cuerpos glorificados semejantes al de Cristo resucitado. Serán vivos transformados. 1 Corintios 15, 51 al 53. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Mire qué lindo lo que dice Pablo aquí. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. 1 Tesalonicenses dice que se tocará la trompeta final allá, cuando el Señor, la trompeta se tocará cuando Él venga. Será la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Cómo será posible? Porque serán cuerpos incorruptibles, sin enfermedad ni muerte, capaces de ir al aire, eternos, que no están limitados por las fuerzas dinámicas de las leyes dinámicas que ahora tenemos. Son cuerpos diferentes, como el de Cristo nuestro Señor. Son cuerpos eternos. Así lo va a hacer el Señor. Aleluya. Por eso es posible que vayamos ahí al aire. Ahora, un punto importante aquí. ¿Para qué vamos a ir al aire? ¿Para qué? Dice la Biblia que vamos a ir al aire, a las nubes. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Dice ahí. Los que tienen 1 Tesalonicenses 4:17. Para recibir al Señor. Para recibir al Señor. ¿Para qué van a ir? Para. Recuerde, este es el verbo utilizado por el Espíritu Santo con Pablo. Para recibir al Señor. ¿Para qué va a ir? ¿Para qué va a hacer todo eso el Señor? Resurrección y todo eso glorioso. Para recibir al Señor. La palabra que está en este texto es una palabra en griego, apantesis, que significa alguien que ha salido a un lugar para recibir sobre todo a un dignatario que venía para una ciudad. Salía el pueblo a recibirlo para que llegara a la ciudad. Salían a recibirlo. Otros lugares donde se usa esta palabra recibir está en Mateo 25:6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Está hablando de la segunda venida también en otra imagen que es la del esposo que llega por la esposa. Y dicen, salgan a recibirle. En Hechos capítulo 28, el apóstol Pablo va para Roma, va encarcelado, va preso, va para Roma, y después de toda una aventura que está narrada 26, 27, 28, en el 28 dice el versículo 14, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Ahora vean por favor, a ver si logramos ver ahí, no sé si se logró ponerla, había puesto una imagen de un mapita. Ese mapita dice que ellos se quedan un tiempo, una semana en un lugar, Pablo, porque hay hermanos que hay en esa ciudad. A ver, ahí está, vean cómo está ahí. Ahí está la bota de Italia. Ese es todo el viaje de Pablo, desde Cesarea, que está preso. Se lo llevan y va por todo eso, así va viajando. Tormentas, casi se muere, todo. Pero cuando llega a Puteoli, dice que ahí se quedan unos días, una semana, porque hay hermanos ahí, se queda con ellos. Y después siguen caminando y ven arribita dice Foro de Apio y las 3 tabernas ahí, otro lugar, un lugar que está cerca de Roma. Y entonces ocurre esto, dice así versículo 14. Y luego fuimos a Roma. ¿Para dónde iba Pablo? Para Roma, junto con los demás. Iba Lucas también con él, lo iba acompañando, el escritor del libro de los Hechos. El 15 dice, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos. Y ahí está la misma palabra,
La palabra de Primera Tesalonicenses 4:17 es recibir. Salieron a recibirnos los hermanos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, ahí está. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, ¿a dónde llegaron, hermano? A Roma, porque para allí iban. El centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Bien, iban para... El verbo usado por Pablo es recibir. No aparece el verbo llevar. Y aquí voy a contrastar algo. No aparece en ninguna parte aquí el verbo llevar. Más bien, Jesús no viene a llevar, Jesús viene a traer. Usted lo puede leer, la escritura lo puede revisar. Él va a traer a los que durmieron en Cristo. Él no viene a llevar. Salimos a las nubes, salimos al aire para recibir al Señor, porque el Señor viene descendiendo del cielo para la tierra. Salimos a recibirlo porque así viene para la tierra, como salieron los hermanos a recibir a Pablo, porque venía para Roma, venía desde Cesarea, salen a recibirlo y llegan a Roma. Si es que el Señor hubiera tenido como planes llevarse a la iglesia allí, lo hubiera dicho claramente aquí. ¿Por qué no lo dice el Señor aquí? Porque no es ese el propósito del arrebatamiento. El propósito del arrebatamiento es hacerle al Señor una bienvenida digna del gran Rey, una bienvenida del exaltado, único, altísimo Rey, el anciano de días, que viene a la tierra a reinar y sale a la iglesia a recibirle y dice: aquí está el Rey, aquí está el Rey. Para eso es el arrebatamiento. El arrebatamiento es para recibir y para dignificar a aquel que viene, para que todo ojo lo vea, para que todo, porque nadie va a ver a la iglesia, van a estar viendo la gloria de ese Rey que viene a la tierra. Él va a regresar a la tierra. Entonces, vea qué cosa más linda, resurrección y todo aquel movimiento en toda la tierra, de millones de tumbas, millones y millones de tumbas abiertas, y santos reunidos, y todos recibiendo al gran Rey de gloria que regresa. Así que el punto del arrebatamiento es que salimos a recibirlo porque Él viene a la tierra a reinar para siempre, nuestro Señor. Otros textos dicen que viene a reinar para siempre. Otros textos dicen que Él va a venir y va a quitar toda la maldad, va a quitar toda la injusticia, va a establecer su reino en todas las naciones de la tierra. Y entonces sí, las naciones van a entender lo que significa justicia. Por primera vez en la historia humana, desde la caída de Adán hasta ahora, nunca hemos encontrado justicia en esta tierra. Siempre hay injusticia, pero un día tendremos justicia perfecta en la tierra, porque el Rey perfecto va a estar gobernando en la tierra y nosotros le serviremos para siempre a Él, nuestro Señor. Aleluya. Impresionante. No sé qué más decirle, esto es impresionante para mí. Estuve tratando de imaginar ayer en la tarde, decía: Señor, veía el cielo, ¿cómo hacer esto? No logro, apenas sí alguna imagen mental tengo, pero esto va a ser algo que asombroso. Dice el versículo 17, termina diciendo: y así estaremos siempre con el Señor. Vean por favor que no dice y allí. No quiere decir que nos quedaremos en el aire. Así es el modo. ¿Cuál modo? Unidos los resucitados con los vivos, unidos con cuerpos eternos y gloriosos, semejantes al de Él, unidos con nuestro Señor. Para siempre estaremos así con el Señor. ¿Me están entendiendo lo que digo? No dice ahí, porque entonces sí tendríamos, entonces nos vamos a quedar en el aire. No, vamos a quedar ahí, ni tampoco vamos a irnos. El Señor viene y viene a reinar, y no se arrepiente de venir a reinar, porque Él es digno de venir a reinar. Nuestro Señor es digno de regresar y tomar el poder y el control. Digno es el Cordero de tomar el dominio y el control y el poder y la riqueza y la sabiduría. Todo le pertenece al Cordero, nuestro Señor. Digno de venirlo a tomar. Nosotros diremos: aquí viene el digno, y lo recibiremos, y así estaremos siempre con el Señor. Juntos, los discípulos transformados, con cuerpos glorificados, con el Cristo glorificado, en comunión íntima, en bodas eternas con el esposo amado. Bodas eternas, no bodas para hasta que se muera, porque no va a haber muerte.
La boda de Él es eterna. Y aquí yo quisiera decir algunas cosas interesantes e importantes. Estaremos así para reinar con Él para siempre en toda la creación de Él. Así lo dice la Biblia, que nos va, Apocalipsis 5:10 dice que reinaremos con Él para siempre. Así estaremos con Él, para siempre. Para siempre. Wow, qué maravilla de mensaje. Qué impresionante. ¿Cuántos dicen amén a esto? Quizás algunos de ustedes que sabían algo dicen, yo no había visto, ni había oído así. Quizás usted que está viendo va a decir, ¿y eso cómo es? Yo pensé que venía y nos va a llevar, pero aquí usted lo puede poner, si usted quiere, póngale ese verbo ahí, llevar, pero no está ahí. Si usted le quiere añadir a la Biblia, añádale, nos llevará, póngalo ahí, pero no está ahí. Usted lo puede añadir si quiere. Y usted quiere, le añade lo que quiera ahí, pero ahí no dice que nos va a llevar, dice que saldremos a recibirle porque Él viene para la tierra a reinar nuestro Señor. Desciende del cielo y viene a reinar nuestro Señor. Entonces dice, por tanto, 18, aquí termina nuestro texto. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La palabra alentaos quiere decir anímense. Anímense unos a otros con estas palabras. La idea de esto no es desanimar a la iglesia, no es poner a la iglesia en estado de espera inactiva, sin hacer nada. No es poner a la iglesia en pausa porque ya va a venir. Más bien dice, anímense a seguir adelante. La iglesia de Tesalónica estaba siendo perseguida, estaba siendo atacada. Estaba siendo, la gente se burlaba de ellos. Había todo un ataque contra la iglesia. Pero dice, anímense, porque al final no van a terminar ustedes burlados, no van a terminar ustedes fracasados, no van a terminar ustedes dañados, sino que ustedes van a terminar victoriosos. Entonces anímense para seguir adelante. Y toda la escritura, primera Tesalonicenses y segunda también, habla, por ejemplo, de vivir en pureza sexual. Habla de que, por lo tanto, no vivan en fornicación. Tengan su vaso en pureza, porque ustedes están viviendo para el Señor. El cuerpo de ustedes ya no es de ustedes, es del Señor. Dice Corintios, ahora le pertenece al Señor. Ahora vivan para Él. Vivan para Él. Y dice también, trabajen adecuadamente, ganen su dinero honestamente. Gánenlo bien el dinero. Ganen su dinero honestamente, lo dice Tesalonicenses. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Tienen que trabajar honestamente. No tienen que hacer trucos ni trampa para trabajar. Al contrario, tienen que ser ejemplo para todos. Para cuando venga el día de la visitación, dice Pedro, que se avergüencen los que los acusan a ustedes, que tengan vergüenza porque ustedes les han dado testimonio de un trabajar honesto y sincero. Dice Pablo a los de Tesalónica, aprendan a amarse entre ustedes, perdónense entre ustedes, tengan relaciones adecuadas, iglesia del Señor, porque el Señor viene por una iglesia que está purificando y transformando de gloria en gloria. El Señor viene por una iglesia que poco a poco va cambiando y transformando. Que no sea en vano la obra del Espíritu Santo en ustedes, que el Espíritu de Dios haga la obra en ustedes, para que ustedes puedan mostrar cada vez más a Cristo el Señor en medio de una sociedad llena de corrupción y llena de todo pecado. El problema no es la sociedad que está llena de pecado. El problema sí es la luz está alumbrando. Está la luz alumbrando. La iglesia es la luz del mundo. La iglesia es la sal de la tierra. Por lo tanto, la luz tiene que alumbrar. Tiene que vivir de esa manera. La segunda venida es para animarnos a vivir así. No terminaremos arruinados. Si Dios te ha llamado a trabajar en el diseño, en la creación, que tu creatividad ponela a trabajar en el nombre del Señor. Porque eso no es en vano. Tu trabajo no es en vano. Tú no trabajas solamente cuando estás aquí el día domingo para el Señor. Tú trabajas todos los días para el Señor. Todos los días. Desde que entras, te levantas de tu casa y te vas a tu trabajo, ya estás trabajando para el Señor. No estás trabajando hasta que vienes aquí. Trabajas de lunes a domingo, tiempo completo para el Señor nuestro Dios. Tienes que hacer bien tu trabajo. Hazlo bien porque estás acumulando para la eternidad.
hay algo impresionante que a mí me toca mi propio ser. Cuando Pablo sabe que lo van a matar, dice: estoy listo, estoy a punto de ser ejecutado, de ser sacrificado. Y le dice: Timoteo, cuando vengas, estoy en la cárcel, tráeme el capote, la capa, porque aquí hace frío. Pero tráeme también los libros, particularmente los pergaminos, tráemelos, quiero leer aquí. Mientras espero que me maten, voy a leer. Pero ¿cómo se le ocurre a alguien que está a punto que lo maten estar leyendo? Porque todos tenemos un llamado, y todo lo que hacemos, cualquier cosa que Dios nos ha llamado a hacer, Dios va a pedir cuenta de lo que nos ha llamado a hacer, y si lo hemos hecho adecuadamente, bien hecho, no para los hombres, sino para Él. Y si Dios me ha llamado a mí a buscarle a Él, a enseñar la palabra, tengo que estudiar bien la palabra y enseñar bien la palabra, porque es mi llamado y Dios me pedirá cuenta a mí de eso. Y a usted le va a pedir cuenta de lo que Dios le ha dado a usted, sus dones. Dios le va a pedir cuenta de sus propios dones. Bendito sea Dios, porque tenemos estas celebraciones tan lindas que Dios nos da aquí. Ministerios tan hermosos como el diaconado, la iglesia infantil, alabanza, todos los ministerios que se preparan para que tengamos esta celebración. Pero no, que no se quede aquí esto. Todo lo que hacemos acumula para la eternidad. Un día vamos a hablar de cielos nuevos y tierra nueva. Y usted se dará cuenta que algunos piensan: ok, yo mejor ya no haga nada, porque de todas maneras ya viene el Señor, ya ni voy a estudiar. No, si Dios te ha llamado a ser estudiante, sé un buen estudiante. Estudia bien para la gloria del Señor. Estudia bien lo que estás estudiando, porque Dios te está dando la oportunidad de acumular conocimiento de este mundo que es del Señor, y Él cuando venga el Señor, va a expandir ese conocimiento de manera exponencial y milagrosa. Así que todo lo que hacemos, si usted está haciendo un negocio, haga bien ese negocio para la gloria del Señor. Triunfe en ese negocio para la gloria del Señor. Hágalo bien, diga: Señor, yo lo voy a hacer, pero yo no me voy a perder en decir: ok, con este negocio yo voy a llegar al final y aquí va, mi felicidad está en el negocio, que al final, no, su felicidad estará completa hasta que Jesús regrese en gloria. Amén. Por lo tanto, estos son días hermosos para la iglesia, días de despertar espiritual para la iglesia. Días en los que estamos diciendo: ok, Señor, ok, yo estaba en esto, pero estaba como dormido, como que si tú me vas a quitar. Hace años yo prediqué esto, hace años prediqué, nunca he predicado tan detenidamente como ahora lo estoy haciendo. Ahora creo que es la primera vez que me he detenido y que voy a ir tema por tema. Pero lo he dicho en otras oportunidades. Recuerdo una jovencita que hace años yo prediqué la segunda venida. Cuando terminé me dijo: hermano, solamente una cosa. Primero Dios, que no venga Jesús antes que yo me case. Me quiero casar, hermano. Qué lindo, ¿no? Me lo digo con toda sinceridad. Sí, Dios, bueno, se casó y está casado. Bueno, el punto es este, óigame. La venida del Señor no va a frustrar a nadie. La venida del Señor va a darle a usted una cosa que usted ni siquiera se imagina, de plenitud de vida, que usted ha estado buscando, la va a encontrar plenamente cuando Él regrese. Esa vida que hemos estado anhelando, el deseado de las naciones viene, eso va a ser lo más grande que nos pueda pasar. Aún el matrimonio va a tener una dimensión que ni siquiera nos imaginamos. ¿Cómo va a ser esto? Es una cosa hermosa saber que el Señor puso el matrimonio como una fotocopia del original. El original es Cristo con su iglesia. Y el matrimonio, una fotocopia de eso. Si alguien no ha encontrado eso, anda quizás con las películas nada más. Esto es el original. ¿Qué vamos a hacer esta semana con este mensaje? ¿Qué vamos a hacer esta semana, hermano? En primer lugar, medite cómo viviría sus días si le emocionara el regreso del Señor para reinar. Sé de que esto no es parte de nuestras emociones. Sé de que a nosotros nos emocionan otras cosas. Pero diga: Señor, quiero aprender a emocionarme con lo que tú te emocionas. Quiero aprender a emocionarme con esa imagen de Jesús regresando. Porque un día se va a concretar eso. Un día va a ser realidad.
quiero aprender a emocionarme con la venida del Señor. ¿Cómo será cuando el Señor regrese? ¿Cómo me veo yo cuando Él regrese? ¿Cómo serán mis relaciones? ¿Cómo será el caminar con Él? Hay que escudriñar la Biblia. Vamos a escudriñar un poco más en las próximas semanas para ver esto. En segundo lugar, pida que por el poder del Espíritu pueda hacer cada día lo justo. Lo justo. Hermanos, en el mundo hay injusticia, pero nosotros debemos de buscar la justicia. Debemos de buscar ser justos nosotros, hermanos. Tenemos que buscar la justicia nosotros. Debemos de ser justos. Hay una manipulación del término justicia políticamente hablando. Pero nosotros hablamos de justicia según la ley de Dios. Según lo que Dios dice. El ser humano está por encima de las leyes que el hombre pone. El ser humano es más importante que las leyes que el hombre pone. Por eso los seres humanos son más importantes que las leyes de inmigración que hay en el mundo. Por eso tenemos que aprender que el ser humano es más importante que el dinero que puede ganar el ser humano. Y que los sistemas del mundo buscan que la gente tenga dinero para que se sienta bien. Pero hay algo más grande que el dinero. Es el ser humano mismo. Entonces tenemos que vivir cada día buscando hacer lo que es justo, lo honesto, hermanos. En amor. No en venganza, en amor, en amor. Y por último, hermanos y hermanas, manténganse alertas para servir al prójimo, ya sea material, emocional o espiritualmente. El Espíritu Santo les va a dirigir. Manténganse alertas, que este mensaje les sirva para que puedan animarse unos a otros y puedan servir al Señor todos los días de su vida hasta que Él los llame a su presencia. Por favor, dígale a su hermano, animémonos para seguir sirviendo a Cristo. Dígale, animémonos, sigamos sirviendo a Cristo. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por ella. Luz a nuestros pies es tu palabra. Lámpara para nuestro caminar. Gracias, Señor. Síguenos indicando qué hacer. Síguenos guiando. Ilumínanos para hacer tu voluntad. Te glorificamos y te alabamos. Que esta semana sea una semana diferente para nosotros, de bendición para los que están alrededor de nosotros. Que los demás puedan ver que tú estás vivo y que vives en nosotros, Señor. Que esta iglesia sea una iglesia que te ame y que anhele el día cuando en plenitud vivamos contigo. Y mientras tanto seguimos haciendo nuestra misión de anunciar el evangelio, de discipular a otros, de amarnos unos a otros, de servir a los demás. Seguimos nuestra tarea de amar en esta tierra. Gracias, Padre. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Dicen amén, hermano. Amén. Démosle gloria al Señor con un aplauso.